Bueno, estamos con Ricardo Alfonsín, que estuvo presenciando todo lo que pasó acá. Me parece súper interesante cerrar además justamente la discusión de la mano de Ricardo Alfonsín. Y esta semana que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Raúl, Ricardo. Claro. 8 años ya. En el 2009 fue, así que 8 años. 8 años. Marzo del 2009, el 31. Qué interesante sería saber su opinión, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la discusión esta que estamos teniendo otra vez. A mí me llama la atención la intensidad que vuelve a tener esta discusión ahora. Sí, bueno, yo creo que, a ver, lo que nosotros tenemos que hacer con ese pasado es recordarlo, para que no vuelva a ocurrir, y además para no ser injusto con las víctimas de ese pasado. Me parece que lo que dijo Darío fue realmente desafortunado. Nadie sabe cuántos son, como mínimo 8.000, yo creo que son más. Como se dijo allí, no se sabe bien cuántos fueron los desaparecidos. Ojalá algún día podamos saber, pero no me parece que sea lo más adecuado ponerse a discutir ahora, sobre todo en estos días, la cuestión acerca de cuántos fueron exactamente, nunca los vamos a saber. Ahora, Ricardo, uno imagina que con la historia del radicalismo, con lo que fue el juicio a las juntas, ¿por qué no puede haber una bandera radical grande entrando a una plaza como la plaza del 24 de marzo? Bueno, esto tiene que ver con la grieta también. Hubo radicales, ¿eh? Sí, sueltos. No, fueron organizados, se reunieron allí en el edificio de la AGN, fueron una columna importante. Yo estuve en un acto, además, no en la plaza, pero estuve en un acto recordando el 24 de marzo, en una plaza que se llama Mario Abel Amaya, que es uno de las víctimas, defensor de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo de Estado. Esto tiene que ver con la grieta. Hay actos que deberíamos poder celebrar todos, y lamentablemente, bueno, últimamente se ha instalado en la Argentina una manera de relacionarse entre las fuerzas políticas y parte de la sociedad que se identifica con esas fuerzas políticas muy poco constructiva, me parece. Pero el PRO, con ese cartel de los... bueno, eso yo no lo puedo creer. ¿No? No. Pero no es la única cosa. Estamos hablando del cartel del bloque PRO, no había radicales, ¿no? No era el interbloque, estaba Nicolás Mazzot. Ni lo vi, yo estuve... Decía nunca más a los negocios con los derechos humanos, que es una foto que se sacaron el 24. Eso me parece inexplicable. Ahora, ¿qué pasa? Pues el radicalismo es parte del gobierno. Bueno, el radicalismo es parte de Cambiemos. En realidad, de la alianza gobernante, está bien. El propio presidente ha dicho que no es una coalición de gobierno. Bueno, pero el ministro de Defensa del radicalismo, digo, hay importantes dirigentes radicales ocupando... ¿Cómo se sienten ustedes en un tema como este, que es tan caro a la tradición de la historia de la democracia reciente, el radicalismo? Yo creo que el partido está en falta, que debe comportarse de otra manera en Cambiemos. ¿Cómo? Porque nosotros somos un frente que representa opciones ideológicas diferentes y que reúne electorados también ideológicamente diferentes. Y no nos tocó gobernar, pero sí nos toca representar. Y tenemos que tratar de que en Cambiemos se escuche la opinión de la Unión Cívica Radical antes de que se tomen decisiones muy importantes. Y no hubo un acuerdo programático. Se pudo haber salvado esto creando un mecanismo que le permitiera a cada una de las fuerzas opinar. Pero no se salvó, pero no por culpa del PRO. No culpa del PRO. No, culpa de nuestro partido. Creyó que la actitud más responsable, tal vez... No, bueno, pero Ernesto Sanz es un ministro sin cartera, muy poderoso. Está bien. Pero para noticiarme alcanza con leer los diarios. Yo lo que digo es que el partido, no un amigo del presidente, el partido, y no se necesita crear un mecanismo demasiado sofisticado, pueda opinar a través de sus técnicos cada vez que hay que tomar una decisión importante, como por ejemplo la de las mineras, por ejemplo la de las tarifas, por ejemplo la del dólar futuro. Esas cosas me parece... Bueno, y el partido no ha dicho nada. Yo tengo diferencias. Además, a mí por ahí me adjetivan de alguna manera en algunos medios, como el disidente díscolo. Estoy haciendo lo que dijimos en Gualeguaychú que íbamos a hacer. Exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer. Nosotros dijimos que si no nos tocaba ganar las PASO, les dijimos a los radicales,
quédense tranquilos, sabemos que se trata de un acuerdo entre fuerzas que piensan diferentes. Si no nos toca ganar la PASO, vamos a procurar utilizar todos los recursos políticos e institucionales del partido para evitar que se tomen decisiones equivocadas e influir en el rumbo de la gestión. Bueno, nada de eso hemos hecho y esa no es la mejor manera de colaborar. Yo creo que el que más ha colaborado con Cambiemos soy yo. Quienes han tenido posiciones como las nuestras, sí. ¿Por qué? Depende, claro, de lo que uno entienda por colaborar. Si vos por colaborar crees que hay que decir que sí, incluso aquellas cosas que crees que no están bien, yo no soy el que más colabora. El bloque funciona bien, el interbloque. Negri, van todos los, digamos, los diputados radicales han acompañado, no ha tenido dificultades. La coalición sí, en el lugar que hoy es más importante para Mauricio Macri, que es el Congreso. Sí, es que tenemos que distinguir dos ámbitos de decisión. Uno es el Congreso, allí tenemos sí, mayores posibilidades de influir a la hora de discutir la legislación. Pero hay cuestiones que se deciden desde el Ejecutivo y no pasan por el Congreso. Y bueno, y la Unión Cívica Radical, si quiere ser fiel a sí misma y leal con la propia sociedad y con Cambiemos, tiene que señalar diferencias. Pero es curioso porque Mauricio Macri, teniendo de aliados a los radicales, podría pensar en tomar algo, si le interesara, supongo, de la tradición del radicalismo en temas tales como derechos humanos, bueno, y pensar algo conjunto en un contexto como ese. Pero obviamente que lo debería hacer, pero yo no lo puedo. PRO es un partido político que tiene determinada cultura política, determinados hábitos. Dijo Jaime Durán Barba, menos comité y más redes sociales. Bueno, está bien que él diga eso. Yo lo que creo que el partido, si el PRO actúa así, tiene que hacerle ver que nosotros actuamos de otra manera y decirle de una vez por todas. ¿Ustedes creen a la Monzó que le falta política, que es sí, mucho marketing? Depende de lo que se entienda por política. Porque como la política hoy es una palabra tan polisémica, digamos, o que tiene tanto significado y a veces desacreditada, política que es rosquear, no es política eso. Sumar aliados por sumar, eso no es política. Yo creo que le falta política, por ejemplo, en esto. ¿Cómo resolvieron el tema del dólar futuro? Devaluando. No, la operación de venta de dólar futuro, ¿te acordás? Sí. Bueno, muy bien. Cambiemos, perdóname que te diga esto porque es importante para entender lo que voy a decir a continuación. Cambiemos tiene un recurso, cuenta con un recurso político que hay que cuidar, no se ha cuidado bien, que es el siguiente: disposición de la gente a hacer un esfuerzo. Comprende que la situación es grave, hay disposición de la fuerte a hacer un esfuerzo. Pero esa disposición no es incondicional. Una de las condiciones es que el esfuerzo sea equitativo. Que el esfuerzo sea equitativo. Por supuesto que haya un horizonte compensador. Y hay que tener cuidado, hay que cuidar ese recurso. ¿Qué pasó? Al mismo tiempo que nosotros aumentábamos las tarifas, también el terrible error que yo señalé, aunque no salía en los medios, salía nada más que la crítica de Lilita, porque mi partido era el que debía, porque si no, no repercute, si no es mi partido el que lo dice. Bueno, al mismo tiempo que tomábamos esa decisión, que además el partido acompañaba, le pagamos 70.000 millones de pesos de marzo de aquel año, del año 2016, a los beneficiarios de la operación esa que habíamos denunciado por ruinosa para el país, emitiendo. Yo creo que hacer política que era haberle dicho a los beneficiarios: mire, no les puedo pagar. Yo no le puedo pedir un esfuerzo tan grande a la gente y pagarles a ustedes 70.000 millones de pesos que no tengo además. Acepten bonos a un plazo razonable y a una tasa razonable. Y si no lo hacen, yo tendré que decirle a la sociedad en la situación, si no lo aceptan. El gobierno, cierto sector del gobierno plantea como que hay una cierta intención destituyente por parte de ciertos sectores del kirchnerismo sobre todo. ¿Lo advierten? ¿Comparten? Yo creo que hay minorías, siempre, también antes se decía lo mismo. Sí, hay minorías que son aquellas que pertenecen a distintos partidos, ¿no? Que cuanto peor mejor, o si les va mal llegamos antes, si les va bien no volvemos más. Son minorías y no tienen ninguna posibilidad de bloquear la acción de gobierno, ninguna posibilidad de impedir que el gobierno tome las decisiones que tiene que tomar para resolver los problemas de la sociedad. Escuchamos a Alfonsín recitando el preámbulo. A mí me encanta porque era muy lindo cómo en cada acto recitaba el preámbulo. A ver. Porque es como un rezo laico y una oración patriótica.
Si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Volver poderoso el preámbulo de la Constitución como mensaje político, ¿no? Sí, tal vez no sé si los argentinos nos habíamos puesto a pensar mucho en su contenido hasta que él terminara con los discursos, con el preámbulo, ¿no? Que es realmente un rezo laico, y creo que allí está... Tenía una cosa de rezo laico, ¿no? Como Sí. es verdad, Sí. Bueno, democrático y... Claro, bueno, y era además una convocatoria a la unidad del pueblo argentino. En ese momento era más necesaria que nunca, porque los golpes militares en el fondo se habían producido por los desencuentros entre las fuerzas democráticas de las argentinas. Tenemos que tener mucho cuidado porque esa crispación, ese permanente estado de acusación y de confrontación entre las distintas fuerzas políticas no es el clima adecuado, más propicio para resolver problemas graves como los que tenemos que resolver. Bueno, muchas gracias por haber estado acá gracias esta a vos, noche, María, Un muchísimas gracias a gustazo, vos. Gracias. Bueno,